Lucía encendió la luz del salón con un movimiento automático, como si esperara encontrar algo diferente esta vez. Pero lo único que recibió fue el mismo silencio, espeso y habitual, que colgaba en el aire desde hacía meses. Colgó su abrigo, soltó el bolso en el perchero y miró de reojo el reloj sobre la pared. Las 8:20. No había mensaje de Marcos. Tampoco esperaba uno. «Hola», dijo él finalmente al entrar, sin levantar la vista del móvil y con una voz tan mecánica que parecía un saludo grabado. Se dejó caer en el sofá con el maletín aún en la mano. Lucía tragó saliva. «¿Qué tal estuvo tu día?» «Lo mismo de siempre», respondió sin mirarla. «Juntas, correos, discusiones por plazos. Estoy agotado. Podemos hablar después». Ese después se había vuelto eterno, una espera sin fecha, una palabra hueca. Lucía subió las escaleras en silencio. En la habitación, frente al espejo, se contempló sin maquillaje ni filtros. El vestido verde oscuro realzaba su silueta, pero sus ojos hablaban de otra cosa: agotamiento, desapego, invisibilidad. Acarició su propio brazo como quien busca recordar que aún está viva. ¿Dónde habíamos quedado perdidos, Marcos? Esa noche, él había invitado a su viejo amigo Iván a cenar. Iván, con su risa franca y su forma despreocupada de ver la vida, contrastaba dolorosamente con la figura cansada y seca de Marcos. Cuando Iván entró, con su camisa abierta en el cuello y su sonrisa relajada, Lucía sintió un destello interno que no experimentaba hacía mucho. Siempre tan encantadora, Lu. ¿Cómo haces para brillar así incluso en días nublados?, dijo mientras le daba un beso que duró un suspiro más de lo necesario. Ella le devolvió la sonrisa, intentando no dejar ver lo que aquella frase había encendido. Durante la cena, Marcos hablaba poco. Iván llenaba los huecos con historias de su oficina, viajes de obra y anécdotas con arquitectos testarudos. Lucía reía, quizás más de lo habitual, pero en algunos momentos los ojos de Iván se encontraban con los suyos, y no necesitaban palabras. Después del postre, una llamada hizo que Marcos se levantara de la mesa. Se excusó sin mirarlos y desapareció en el despacho. Iván y Lucía quedaron solos. El silencio cayó como una sábana liviana entre ambos. «¿Estás bien?», preguntó él, con un tono más bajo, más suyo. Ella se concentró en la copa vacía que sostenía. «Supongo que sí. No pareces segura». Lucía sonrió sin alegría. «Últimamente no estoy segura de casi nada. Hay cargas que uno no debería llevar solo». La frase la dejó sin respuesta. Sintió cómo se abría una grieta en la armadura que había construido. Levantó la vista y los ojos de Iván estaban ahí, honestos, inquietos. No la deseaban. La veían. «Iván, yo...». Él no dijo nada. Solo se levantó, comenzó a juntar los platos. «No necesitas decirme nada. Solo recuerda que todavía hay gente que nota lo que tú crees que nadie ve». Su voz era suave. Las palabras firmes. Cuando Marcos volvió, la atmósfera ya era otra. Iván volvió a ser el amigo que hacía chistes absurdos. Lucía, la esposa perfecta. Nadie podía sospechar lo que flotaba entre las líneas de esa mesa ordenada. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente a su lado, Lucía recordó la mirada de Iván. Cerró los ojos, pero no pudo escapar de la pregunta que se repetía como eco.
¿Y si la vida que tienes ya no basta para vivirte entera? El domingo comenzó sin sobresaltos. Marcos había viajado temprano a un congreso en Puebla, dejando solo un beso en la frente de Lucía y un cuídate que más sonaba a rutina que a afecto. La casa, entonces, se sumió en ese silencio flotante que Lucía conocía bien. Lavó tazas, ordenó libros, movió plantas del lugar sin saber bien por qué. Alrededor del mediodía, el timbre sonó. ¿Molesto?, preguntó Iván, sonriendo desde la puerta. Olvidé unos papeles en el despacho de Marcos. Claro que no, respondió Lucía, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Él vestía sencillo, jeans y una camiseta blanca arremangada, pero su presencia llenaba la casa. La forma en que caminaba, cómo observaba los espacios, incluso su olor a café y madera reciente. Todo rompía el vacío que Marcos dejaba. «Está más silencioso de lo normal», comentó Iván, dejando las llaves sobre la mesa. «A veces me pregunto si el silencio no ha sido siempre el verdadero huésped», bromeó Lucía, pero su voz sonó más triste que irónica. Iván la observó detenidamente, como quien trata de leer entre líneas. «No deberías acostumbrarte a la ausencia, Lu. Es una costumbre que te roba sin avisar». Ella no respondió. Solo fue hacia la cocina. «¿Quieres algo? ¿Un café? ¿No prefieres un vino?» Lucía asintió. Mientras servía las copas, notó cómo Iván la miraba desde el marco de la puerta. No era deseo, era otra cosa. Un interés sin prisa, como si viera en ella más de lo que ella misma se atrevía a mirar. «Siempre me ha impresionado cómo mantienes todo en orden», dijo él. «La casa, tu aspecto, tu energía, como si nada pudiera desmoronarse. Tal vez porque si algo se rompe, no sabría cómo volver a armarlo», respondió, sin pensar demasiado. Regresaron al comedor. La conversación se volvió ligera al principio, películas, música, algún chisme del trabajo de Iván. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a bordear el abismo. «Lu», dijo él de pronto, bajando la voz, «¿nunca has sentido que estás sobreviviendo más que viviendo?» Ella lo miró, sorprendida. Luego bajó la vista. «A veces». «¿Y qué haces cuando pasa?» Sonrío. «Y espero que nadie lo note». Iván se acercó un poco más. No invadía su espacio, pero su presencia era un ancla. Lucía sintió que el aire cambiaba. Algo se desplazaba sin violencia, pero con firmeza. «Siempre he admirado tu forma de callar, ¿sabes?», murmuró él. «Pero también me pregunto, ¿cuánto de ti se queda sin voz?» «¿Y tú?», preguntó ella, con la voz más firme de lo que esperaba. «Siempre opinas sobre los demás, pero nunca hablas de ti. ¿Qué escondes detrás de esa sonrisa?» Iván rió suavemente, aunque sus ojos se oscurecieron. «Más de lo que debería. Pero tú ya sabes eso, ¿no?». Un silencio denso los rodeó. La copa de vino se quedó quieta en sus manos. Lucía sintió que la distancia entre ambos era una cuerda tensa que podía romperse con un suspiro. Entonces Iván la miró con decisión. «No quiero malinterpretaciones, Lu, pero a veces me pregunto si Marcos sabe lo que tiene». Ella se congeló. Quiso decir algo, protestar, negar, pero su voz no apareció. Solo pudo mirarlo, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y deseo que la atravesaba sin permiso. Iván se acercó. Su mano rozó la suya. Y fue entonces, un instante, un roce.
Una chispa, un fuego que no habían pedido, pero que ardía con fuerza. Sus labios se encontraron. No fue un beso planeado, fue inevitable. Fue intenso, profundo, lleno de todo lo que no se habían dicho en años. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Lucía no pudo mirarlo a los ojos. Se levantó de golpe. «Esto no debió pasar», susurró, más para sí misma que para él. «Lo sé», respondió Iván con una voz grave, «pero no puedo fingir que no pasó». La tensión era insoportable. Él recogió sus cosas sin apuro. Antes de salir, la miró una última vez. «No me disculpo por lo que siento, Lu. Pero no quiero complicarte la vida». Y se fue. Dejando atrás una casa en silencio, una mujer de pie en medio de un comedor elegante, y una verdad que ya no podía ignorar. Por primera vez en años, Lucía se sentía viva. Lucía no había dormido bien en días. Cada rincón de la casa le hablaba con voces nuevas. La sombra de un jarrón, el sonido del refrigerador, el crujido mínimo del parquet. Todo parecía alterado. O quizás era ella. Iván no había escrito desde aquella tarde. No insistió. No reclamó. Solo dejó un espacio en blanco en medio de sus pensamientos, hasta que llegó el mensaje. Hoy, 18:30, Hotel Alba, habitación 312, solo si lo sientes. Lucía lo leyó una vez, luego otra, luego muchas más. Lo memorizó sin querer. Sintió las palabras recorrerle la piel como una corriente eléctrica silenciosa. Se preguntó si podía ignorarlas, si aún tenía margen para volver atrás. Pero nada en su interior pedía marcha atrás. Al contrario, todo dentro de ella pedía aire, movimiento, vida. A las 6:20 salió de casa con un vestido de lino claro y un abrigo liviano. No se maquilló, no se perfumó, no quería fingir. La ciudad parecía moverse más lento ese día. Cada semáforo era una pausa. Cada paso, una pregunta. Pero el ascensor la llevó sin titubeos al tercer piso. Iván abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. «Pensé que no vendrías», dijo, sin moverse del umbral. «Yo también. No había velas, ni música, ni flores. Solo una cama bien tendida, una silla junto a la ventana y cortinas que apagaban el sol. Era un cuarto sin adornos. Crudo, real». Lucía entró sin hablar. Iván cerró la puerta con suavidad. Se sentaron, ella en la orilla de la cama, él en la silla. El silencio entre ambos no era incómodo. Era tenso, palpitante. «¿Por qué yo?», preguntó ella al fin. «Podrías tener a cualquier mujer, Iván. ¿Por qué esto conmigo?». Él tardó en responder. Luego, sin apartar la mirada, dijo: «Porque tú no eres cualquiera. Porque no se trata de conquistar, se trata de sentir. Y porque no puedo dejar de pensar en ti». Sus palabras no eran dulces, eran verdaderas. Lucía sintió cómo algo se abría dentro, como una compuerta que contenía meses o años de silencios tragados. «Esto está mal», susurró, más como un recordatorio que como una objeción. Iván se levantó, se acercó despacio, no tocó su rostro. Solo se detuvo a medio metro de ella. «Podemos detenernos ahora mismo, pero estás aquí porque tú también lo sientes». Ella cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los volvió a abrir, ya no había miedo. Solo una certeza salvaje.
Fue Lucía quien acortó la distancia. Sus labios encontraron los de Iván con una urgencia que no pedía permiso. Un beso distinto al primero, no tímido, no incierto, sino decidido, lleno de hambre contenida, de necesidad. Las manos de él fueron suaves, pero firmes. Su cuerpo era una respuesta. La piel contra la piel, una conversación sin filtros. No hubo palabras, solo el roce, el calor, los suspiros entrecortados. Por un momento, el mundo desapareció. No sabría decir cuánto tiempo pasó, ni qué quedó sobre el suelo, ni qué sonidos escaparon del pecho. Pero cuando todo terminó, el silencio volvió. Más denso, más real. Lucía se levantó, caminó hasta la ventana, observó la ciudad sin verla. No digas nada, pidió sin mirarlo. Iván no lo hizo. Permaneció sentado, observándola, como si quisiera memorizarla. Ella cerró los ojos. Sentía una punzada en el pecho. No era culpa, era otra cosa. Una mezcla de alivio y vértigo, como saltar de un puente sin saber si hay red abajo. La línea está cruzada, dijo finalmente, y no hay regreso. Iván se levantó y caminó hasta ella. Le tomó la mano. No lo haré más fácil, Lu. Pero tampoco te dejaré sola en esto. Ella giró el rostro. Lo miró. Y por primera vez en años sintió que alguien estaba ahí, completamente, sin máscaras. El resto de la tarde fue un vaivén de piel, emociones y silencios. No hubo declaraciones ni promesas, solo el eco de algo nuevo, algo que nacía a pesar del miedo. Cuando Lucía salió del hotel, el sol ya caía. La brisa le revolvía el cabello y el abrigo se le adhería al cuerpo húmedo de memorias recientes. Caminó sin mirar atrás. No sabía cómo miraría a Marcos a los ojos esa noche, pero por ahora solo necesitaba avanzar. Las semanas siguientes fueron un terreno resbaladizo, una cuerda floja tendida sobre el vacío. Lucía intentaba mantener la rutina intacta, preparar café en silencio, responder correos en su estudio, intercambiar frases mecánicas con Marcos en la cena. Pero cada cosa que hacía llevaba una capa invisible de tensión, como si el mundo que había construido estuviera hecho de cristal fino, y cualquier paso en falso lo hiciera estallar. Marcos parecía notar algo. No lo decía, pero su mirada se detenía más tiempo en sus gestos. Observaba, medía. Su forma de amar, siempre contenida, se volvió meticulosa. Estaba presente, pero no cercano. Una noche, mientras veían una película juntos, él pausó la escena de pronto. La habitación se sumió en un silencio más incómodo que cualquier diálogo olvidado. «Has estado distinta, Lucía». Ella giró el rostro, fingió sorpresa. «¿Distinta cómo?» «No lo sé, distraída. A veces siento que estás aquí, pero no del todo. Como si tu mente se negara a quedarse». Lucía apretó los labios, buscó una respuesta neutral. «Supongo que he dormido mal últimamente». Marcos asintió, pero no parecía convencido. La forma en que la miró después fue más punzante que cualquier palabra. Al día siguiente, Iván llamó. Su voz era baja, cargada de algo nuevo. «Lu, ¿estás bien?» «Sí, ¿por qué?» «No lo sé. Tengo el presentimiento de que algo se rompió». Lucía dudó. Luego dijo, casi en un susurro: «Marcos empieza a notar cosas». Iván guardó silencio.
¿Lo ha dicho? Insinúa. Observa, su silencio es más pesado que un reproche. No quiero ponerte en peligro, Lu. Esto no puede seguir así. Ella lo supo antes de que él lo dijera. Lo sintió también. El hilo invisible que los unía comenzaba a tensarse hasta límites peligrosos. ¿Y entonces? Preguntó. Entonces, tal vez debas decidir pronto. Esa palabra, decidir, la acompañó durante días. Como un eco insistente, como una pregunta tatuada detrás de los párpados. ¿Decidir qué? ¿Entre qué dos vidas? ¿Entre qué partes de sí misma? Una tarde, mientras ordenaba unos libros, el teléfono vibró. Era Marcos. ¿Has hablado con Iván últimamente? Lucía sintió el pulso acelerarse. Respondió con rapidez. No. ¿Por qué lo preguntas? Él tardó en contestar. No lo sé. A veces siento que entre ustedes hay algo. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. ¿Algo como qué? Marcos no respondió más ese día, pero el silencio posterior pesó como una sentencia. Esa noche, Lucía no durmió. Dio vueltas en la cama mientras escuchaba la respiración de su esposo, profunda, tranquila. O al menos eso parecía, porque incluso en sueños, su expresión era dura, como si luchara consigo mismo. A la mañana siguiente, mientras se servían el desayuno, Marcos la observó con detenimiento. Luego dijo, sin preámbulos, «¿Puedo preguntarte algo?» Lucía, con la taza a medio camino de la boca, asintió. «¿Tú y Iván? ¿Ha pasado algo entre ustedes?» La pregunta cayó como una piedra en el agua. Lucía dejó la taza sobre la mesa. «¿A qué te refieres?» «No sé. Tal vez solo estoy imaginando cosas. Pero hay algo en la forma en que lo miras, en cómo cambias cuando él está cerca». Lucía quiso reír. Quiso negar. Pero su cuerpo no le obedeció. Solo pudo decir, «Iván es tu amigo. No deberías desconfiar de él». «No desconfío de él», dijo Marcos, mirándola con seriedad. «Desconfío de lo que no dices». Y se levantó, llevándose el plato sin haber terminado de comer. Lucía se quedó inmóvil. Sintió el estómago cerrado y las palabras atrapadas en la garganta. Lo peor no era la acusación. Era la claridad con la que él había tocado la grieta exacta. Esa tarde, Iván volvió a llamar. «Tenemos que hablar. Esto se está volviendo insostenible». «Lo sé», dijo Lucía, apenas audible. «Lu, esto no era un juego para mí. Pero tampoco puedo obligarte a nada. Solo tú sabes lo que quieres hacer con todo esto». Ella miró por la ventana. La ciudad se extendía indiferente, como si nada pasara. «No sé si quiero destruir todo por algo que aún no entiendo del todo. Y si no decides, ¿cuánto más podremos sostener esta mentira?» La pregunta quedó flotando en el aire. Esa noche, Lucía miró su reflejo en el espejo. El rostro que la devolvía la mirada no era el de antes. No era la esposa obediente ni la mujer valiente. Era alguien atrapada en una bifurcación, donde cualquier dirección parecía llevarla a perder algo. Marcos no volvió a mencionar el tema, pero su forma de moverse, de estar en casa, de mirarla, cambió. Ya no era vigilancia, era distancia. Y en esa distancia, Lucía supo que estaba más cerca que nunca de tener que elegir.
La cafetería quedaba en una esquina discreta del centro, de esas con ventanales amplios y sillas de madera que crujen levemente al moverse. Lucía llegó primero. Eligió una mesa cerca del vidrio, ni muy expuesta ni demasiado escondida. El corazón le latía con insistencia. Sabía que aquello no era una cita cualquiera. Era quizás la última conversación. Iván apareció 10 minutos después, con su abrigo colgado al brazo y una expresión contenida. Saludó con una leve sonrisa y se sentó frente a ella. «Gracias por venir». Lucía asintió. Tenía las manos frías, a pesar del calor de la taza de capuchino entre sus dedos. No podía no venir. Un camarero dejó la carta sobre la mesa, pero ninguno la abrió. La conversación no necesitaba distracciones. «Esto se está volviendo cada vez más difícil», dijo Iván, mirando el fondo de su café. «Lo sé. Cada día siento que miento un poco más. A él, a ti, a mí». Iván levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, cargados. «No quiero seguir así, Lu. No porque no quiera verte. Justamente por lo contrario». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué propones?» «Decidir, aunque duela». En ese momento, la puerta del local se abrió. Un grupo entró con risas y bolsas. Entre ellos, un rostro familiar. Marcos. Iba acompañado de un colega. Lucía sintió el estómago caerle al suelo. «Es él», susurró, bajando la cabeza instintivamente. Iván se tensó, pero mantuvo el gesto sereno. «No te preocupes. Solo actúa normal». Marcos no los vio al principio. Se sentó en otra mesa, hablando animadamente. Pero luego sus ojos recorrieron el local y se detuvieron. Los vio. Su sonrisa vaciló un instante. Luego se levantó y caminó hacia ellos. «¡Qué coincidencia!», dijo, con una cortesía helada. «Ustedes dos aquí». Lucía forzó una sonrisa. «Nos encontramos por casualidad, una charla rápida». Iván levantó su taza. «Nada fuera de lo normal, solo dos amigos tomando café». Marcos los miró a ambos con detenimiento. No dijo nada más. Regresó a su mesa. El aire se volvió irrespirable. «Esto fue demasiado», dijo Lucía, una vez que salieron del lugar y caminaron unas cuadras bajo el sol tenue. «Sí», admitió Iván, «pero también fue real. Y todo lo que es real duele un poco». Lucía lo miró. «¿Tú crees que vale la pena todo esto?» Él no respondió enseguida. «Yo creo que hay cosas que no elegimos sentir, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas». Esa noche, la casa volvió a sumirse en su silencio habitual. Marcos no mencionó nada del encuentro, pero su forma de moverse lo decía todo. Tensión en los hombros, pausa en la respiración, preguntas sin palabras. Lucía se encerró en el baño y se miró largo rato en el espejo. ¿Quién era ahora? ¿La esposa que había prometido lealtad hasta el final? ¿O la mujer que había recordado lo que era sentir? El celular vibró sobre el lavabo. «Iván, te quiero, Lu. Pero esto no puede seguir así para siempre. Tienes que decidir». La frase quedó colgada en su mente toda la noche. Marcos dormía a su lado, ajeno al temblor interno que la sacudía. Decidir, palabra cruel, palabra justa. Pasaron 3 días. Lucía caminaba por el parque cuando vio a Iván de lejos, sentado en una banca. Dudó. Luego se acercó.
Él se levantó apenas la vio. Pensé que ya no vendrías. Yo también lo pensé. Caminaron en silencio unos minutos. Luego se detuvieron frente a un estanque. He pensado mucho, dijo ella, y aún no tengo todas las respuestas, pero sé que no puedo seguir como si nada. No te pido promesas, solo verdad. Lucía lo miró, y por primera vez sintió que tenía el derecho de buscar su propia historia, no para destruir, sino para construir algo donde ella no fuera solo una sombra. Cuando se despidieron, no hubo beso. Solo una caricia lenta en la mejilla y una certeza. Algo terminaba, o algo comenzaba. Esa noche, al entrar en casa, Marcos estaba en la sala. Lucía se sentó a su lado. El televisor estaba encendido, pero ninguno miraba. «Tenemos que hablar», dijo ella. Él asintió, sin despegar los ojos de la pantalla. Y entonces, sin defensas, sin máscaras, comenzó la verdadera conversación.